Respetando la puntualidad de todo, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2025-0 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día viernes 10 de octubre y tiene como fecha de culminación el 1 de noviembre del presente año. Y además tendremos una breve introducción a la unidad 1. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas consistentes en la realización de 2 cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo lunes 20 de octubre, igualmente a las 6 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. Esta unidad curricular no contempla ninguna actividad de carácter práctico. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 2 y 3. Ya se encuentra disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para que ustedes puedan dar solución a sus evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó material en los recursos de consulta de las 3 unidades. Cada cuestionario, como ustedes saben, tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es darles estructura y crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador, donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que, como lo pueden ver, tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. A su vez, Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que está organizada en 3 unidades de competencias. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal,
existencialista e integrativo. Va a permitir también identificar lo que es el enfoque tanatológico. De esta primera unidad es importante conocer cuáles son los principios básicos de cada uno de estos enfoques, los conceptos claves, los teóricos de referencia o los autores que han desarrollado toda su línea de investigación y práctica en cada uno de los enfoques, la aplicabilidad en la práctica clínica de cada uno de estos enfoques, ya que algunos abordajes han resultado más efectivos en algunos trastornos o condiciones psicológicas. Por otra parte, es importante la identificación de lo que son las ventajas y las desventajas de los distintos modelos de abordaje terapéutico. Es importante que además del material que está alojado en los recursos de consulta en la unidad 1, puedan buscar la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología denominada Tratamientos Psicológicos. Con respecto a la unidad 2, esta tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Ya ustedes saben que el énfasis de teoría de los tratamientos 1, que es la unidad curricular que le antecede a esta, hay mayor énfasis en lo que es el abordaje infanto-juvenil. En teoría de los tratamientos 2, el abordaje se enfoca en lo que son los adultos y adultos mayores. En este sentido, se profundizará en lo que son el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista, integrativa y tanatológica. Específicamente, nos interesa profundizar en lo que es la definición y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, en especial las más conocidas o las mayormente utilizadas en el área clínica, que son la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y respuesta preventiva, la terapia de aceptación y compromiso. En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, se conocerá lo que es el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y lo que se denomina psicoterapia psicodinámica breve. Con respecto a las técnicas humanistas, se profundizará en lo que es la empatía y la comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas gestal, los conceptos más importantes a profundizar es conciencia y awareness, perdón. Un momento que hubo una interrupción del servicio eléctrico.
Continuamos con lo que es el contenido de esta unidad 2 y vamos por lo que son las técnicas de Gestalt y que la importancia de profundizar en lo que son los conceptos de conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. Por las técnicas existencialistas se profundizará en lo que es la búsqueda de sentido y propósito, la terapia de la aceptación de la muerte y el trabajo con la ansiedad existencial. Por otra parte, están las técnicas integrativas, donde es importante conocer lo que es la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Y no podemos dejar por fuera lo que son las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida, así como el trabajo con la pérdida y el luto. Dentro de esta segunda unidad, que es bastante extensa, también es importante profundizar en lo que es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. En este sentido, es importante conocer cómo es la evaluación y el diagnóstico, el establecimiento de objetivos terapéuticos, la planificación del tratamiento, el seguimiento y la evaluación de los resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo, que de acuerdo a cada enfoque, pues tiene sus detalles y sus particularidades. En esta segunda unidad es importante buscar el material denominado Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Scharf. Con respecto a la unidad 3, esta tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Como les dije hace unos momentos, no contemplamos realizar ninguna actividad práctica, sin embargo, es importante que ustedes manejen desde el punto de vista teórico cómo es la estructura y cómo se planifican estas estrategias o técnicas terapéuticas para el abordaje de los trastornos emocionales que mayormente nos vamos a encontrar en psicología clínica. Por ejemplo, los trastornos depresivos, llámese depresión leve, depresión mayor, distimia o los episodios de los trastornos del estado de ánimo. Está igualmente los trastornos de ansiedad, entre los cuales se tienen la ansiedad generalizada, el episodio de pánico, las fobias específicas, los trastornos de la conducta alimentaria, y en el programa lo van a encontrar como los trastornos de la ingesta, dentro de las cuales están anorexia, bulimia, tracones, pica, el duelo migratorio, que es algo que está muy presente en el contexto venezolano, la muerte de familiar significativo, el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas o terminales, como la diabetes, el cáncer, el lupus y el VIH, y por supuesto los trastornos neurocognitivos, que es una condición o una constante que nos vamos a encontrar en el abordaje de adultos mayores principalmente. No quiere decir que no se presenten adultos, pero con mucha más frecuencia en los adultos mayores. En esta tercera unidad es importante si podrían ubicar el artículo denominado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Esto es un artículo del año 2014 de Bernardi que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Estas, de manera general, son las tres unidades que contemplan todo lo que es la unidad curricular denominada Teoría de los Tratamientos 2. Como pueden darse cuenta, es un material bastante extenso, bastante complejo, que al igual que muchas otras unidades curriculares de su pensum, involucra que ustedes realicen una investigación y una lectura detallada de cada uno de estos temas para que puedan dar respuesta a sus evaluaciones. Bien, ahora voy a continuar con un breve resumen
acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los modelos del abordaje terapéutico. Y esto no es más que una introducción. Una introducción, porque como les acabo de decir, este contenido es bastante extenso. Yo les voy a dar como una especie de guía para que ustedes puedan ubicarse en el contexto de toda la complejidad de teoría de los tratamientos. El quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, especialmente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de lo que son las teorías y los métodos en psicoterapia, mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico, todos estos son sinónimos o denominaciones que hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de los problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría viene a ser la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretende ser una guía, como les dije, para ustedes que todavía están en proceso de formación, pero ya avanzada y en este caso aplicada, constituye una caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros clientes o pacientes. Esto con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Habilidades para establecer el rapport, que es ese clima que se establece entre paciente o cliente, como se les llama en algunos enfoques, y terapeuta o psicólogo. La empatía, que es esa capacidad que tenemos para poder entender, comprender y ponerlos en el lugar del otro, pero no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista cognitivo. Y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. En este sentido, llevar un proceso de terapia personal que les permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. Siguiendo este orden de ideas, pues es importante abordar lo que son los aspectos comunes de todas las psicoterapias, es decir, todos aquellos elementos que nos vamos a encontrar en todos los abordajes terapéuticos. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o la habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis o esa expresión del malestar emocional,
proporcionar información nueva, que es la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, que es quizás un elemento también significativo en ese proceso terapéutico, y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas para lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, que es una técnica, aumento de la sensación de autodominio y eficacia, e incremento de las oportunidades de verificar cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica. Es decir, que para nosotros poder establecer un plan de tratamiento o un plan de terapia, necesitamos realizar primero una evaluación psicológica. Cuando los pacientes, su motivo de consulta es terapia, pues obviamente va a ser un proceso distinto a si es una evaluación psicológica o una atención con otros fines. Seleccionamos los problemas específicos de tratamiento y decidimos un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Como ya señalé, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han desarrollado a medida en que se han profundizado las líneas teóricas que lo sustentan. No podemos dejar de definir lo que son las técnicas de abordaje psicológico. Y estas son intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para proporcionar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Esto quiere decir que no todas las técnicas sirven para todos los pacientes. Por otra parte, tenemos lo que son las técnicas de intervención psicológica, y estas comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico, entonces, viene a ser una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. Un contexto clínico puede ser un centro de salud mental, público-privado, hospitales, consulta privada, asociaciones de personas afectadas, organizaciones no gubernamentales, entre otros. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que abarcan desde la primera consulta por parte del paciente hasta la finalización del tratamiento preferiblemente. El plan de intervención se da por fases y este es un instrumento que nos permite realizar un mapa, una ruta que se deberá seguir durante el proceso de intervención, que se llevará a cabo ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se deben tener objetivos que se deben cumplir a lo largo de todo el proceso de intervención. Cornejo, que es una terapeuta con formación psicoanalítica y de Gestalt, refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos. Ese encuadre terapéutico es la forma que nosotros le damos a ese proceso terapéutico. En este sentido, los elementos
que son relevantes, se tienen los horarios, la frecuencia de la terapia, si es semanal, quincenal, cada 21 días, una vez al mes, si es individual, la duración de cada sesión. Usualmente, la sesión que más se demora, como sabemos, es la primera sesión, que es el primer abordaje, pero en las siguientes sesiones o las sucesivas, el tiempo de cada sesión está establecido entre 45 y 60 minutos. Está el establecimiento de honorarios, que en el caso de nosotros los psicólogos venezolanos nos regimos por el colegio correspondiente a donde usted esté ejerciendo. Recuerden que en Venezuela tenemos la Federación de Psicólogos, pero también tenemos el colegio de cada estado, el colegio de psicólogos de cada estado. Las vacaciones, el tipo de terapia que va a recibir la persona, si es individual, de pareja, grupal, si es psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico viene a ser entonces el conjunto de condiciones, normas o reglas, referencias que permiten dar estructura tanto al terapeuta como al paciente. Ahora, si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Y esto lo repito por segunda vez porque es algo que van a encontrar en lo que son los materiales de la Asociación Americana de Psicología y en algunos contextos clínicos y académicos, y hacen referencia específicamente a lo que es la terapia o el abordaje cognitivo-conductual, que es el enfoque que tiene mayor divulgación de investigaciones, donde hay gran cantidad de investigaciones que sustentan todo lo que se ha desarrollado dentro de este o los autores han desarrollado dentro de estos enfoques, tanto a nivel de evaluación como a nivel de terapia. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Aquí recordamos la importancia de que la psicología también es una disciplina científica y que se rige, por supuesto, por el científico. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al cual se aplican. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue, la psicoterapia es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes de la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, indistintamente del marco teórico o enfoque escogido. Ahora, es importante que profundicemos en lo que son los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. En este sentido, Feisas y Miró, que son dos teóricos que han desarrollado su campo de acción en lo que es la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en cinco grandes orientaciones. En primer lugar, están los modelos conductuales, están representados en la terapia o modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, neurosis, depresión, trastornos de pareja, adicciones, trastornos psicológicos infantiles, medicina, etcétera. Y es reconocida como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. También lo pueden conocer dentro de estos modelos conductual con el nombre de terapia conductual. Y fue en 1952 que Eisen la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje.
Skinner, que como ya ustedes saben, desarrolló el condicionamiento operante en el año 1953, explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto propio de la orientación dinámica o psicoanalítica, por principios de aprendizaje. Wolpe, en 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables a las neurosis. Por otra parte, se tienen lo que son los modelos cognitivos. Cuando ustedes revisan la literatura, van a ver que existen los modelos puramente conductuales, los modelos puramente cognitivos y luego la integración, que es la terapia cognitivo-conductual. De acuerdo a los modelos cognitivos, los orígenes de la psicoterapia bajo este modelo se remontan a la filosofía estoica y al budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, que fue el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck con su triada cognitiva y lo que es la reestructuración cognitiva. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló lo que es la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. De hecho, la mayoría de ustedes ya deben estar familiarizados con lo que son el inventario de ansiedad y de depresión de Beck, que sirven perfectamente para evaluar estas dos condiciones. Pero él también hizo sus aportes desde el punto de vista psicoterapéutico. Tenemos el otro gran modelo, que son los modelos psicodinámicos, que se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis, que son dos psicoanalistas, definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en lo que es la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. Por otra parte, se tienen los que son los modelos humanístico-existenciales. Se les ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales, desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales se destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que es puramente humanista, y el análisis transaccional. Carl Rogers, en 1943, desarrolla lo que es la terapia centrada en el cliente, terapia que surge como alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar todos los modelos, casi todos tienen su origen o su base en el psicoanálisis, y a partir de allí fue que se dio como la apertura a los demás modelos. Los modelos sistémicos, que si bien es cierto, no lo vamos a profundizar en esta asignatura, pero es importante que se desarrolle estos modelos sistémicos. El desarrollo histórico de ellos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década del año 1950-1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en terapia cognitiva. Es importante que, como señalé anteriormente, que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los siguientes enfoques teóricos.
La terapia de la conducta, también conocida como modificación de conducta, nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como alternativa al muy conocido modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. En este sentido, los voy a nombrar de manera general, para que ustedes tengan una idea. Los principios básicos de la psicoterapia cognitiva son el aprendizaje. De acuerdo a esto, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. La cognición, los pensamientos y las creencias influyen en las emociones y los comportamientos. La conducta, ya sabemos que esto se refiere a que el comportamiento es observable y medible. La interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento, se dice desde la psicoterapia cognitivo-conductual que estos tres componentes están interconectados. También tenemos el principio del procesamiento de la información, de acuerdo al cual las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Los esquemas cognitivos, los patrones de pensamiento influyen en la percepción y el comportamiento, la atribución. Las personas atribuyen significados a eventos y experiencias. La autoeficacia, que es la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, de acuerdo a este principio, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. Y de aquí, a su vez, parten lo que son las técnicas de modificación de conducta, que tendremos entonces técnicas para implantar conductas, técnicas para reforzar o mantener conductas y técnicas para extinguir conductas. Está el mantenimiento y la generalización, de acuerdo al cual el cambio se mantiene y se generaliza o se extiende a diferentes contextos. Es importante que conozcamos cuáles son los conceptos claves de esta psicoterapia cognitivo-conductual. Yo les voy a dar aquí una breve introducción y queda en ustedes profundizar un poco más al respecto. Tenemos lo que son los esquemas cognitivos. De manera general, estos se definen como patrones de pensamientos y creencias que influyen en la forma en que los individuos procesamos la información y nos relacionamos con el mundo. Según Aaron Beck, estos son patrones de pensamiento y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, los esquemas cognitivos son creencias irracionales y absolutas que generan emociones y comportamientos negativos. Los pensamientos automáticos es otro concepto clave. Estas son ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Pueden ser positivos y negativos e incidir en lo que son las emociones y, por supuesto, en el comportamiento. El otro concepto es el de las distorsiones cognitivas y esto es uno de los puntos en base a los cuales se trabaja en terapia. Son patrones de pensamientos que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez estos modos de percibir la realidad suelen generar comportamientos y emociones negativas. Existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas. En algunos autores hablan de 10, otros hablan de 12 o un poco más. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento de todo o nada, la generalización, la catastrofización, entre otros. El aprendizaje social, por supuesto, es como cómo el comportamiento está moldeado por esas situaciones o experiencias que vivimos en nuestro contexto. El condicionamiento clásico es otro concepto clave de esta psicoterapia cognitiva y es un concepto fundamental de la psicología del aprendizaje que, como ustedes ya deben saber, fue desarrollado por Iván Pavlov y se refiere al proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. Los refuerzos
que aquí se identifican pues aquellos tipos de estímulos que pueden resultar reforzadores tanto positivos, neutros o negativos para nosotros poder considerar este elemento al momento de el abordaje. La autoeficacia, que es la creencia de una persona en su capacidad para realizar una tarea en específico. Esta autoeficacia influye en lo que es la motivación, el esfuerzo y lo que es la persistencia en la realización de tareas. La metacognición es otro concepto importante y se refiere al conocimiento y la conciencia que una persona tiene acerca de sus propios conceptos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Esto va a permitir, por supuesto, esa identificación de todos esos pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas. Voy a mencionar, más no a profundizar, algunos autores que han desarrollado su investigación en la psicoterapia cognitivo-conductual. Por supuesto, como ya mencioné, tenemos a Skinner, Kasdin, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowski, entre otros. Estos son algunos de los más conocidos. Ahora bien, conozcamos lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Tenemos por un lado los principios psicológicos y estos principios psicológicos son basados en la teoría gestal, organismo-entorno, el holismo, de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, que es el enfoque en el presente, figura-fondo, que va a dar lugar a las polaridades o los opuestos que se integran para alcanzar la totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio, la retroalimentación o el feedback que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento, la responsabilidad personal, de acuerdo al cual el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Dentro de los principios terapéuticos de la terapia gestal está la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Algunos de los autores del enfoque gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka, Fritz y Laura Peirce. Las psicoterapias humanistas la van a encontrar bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales. Aquí se han agrupado los enfoques, como ya les dije, que nacieron como alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otros. De aquí que ese movimiento humanístico existencial le denominen la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológica existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Cuando hablo de escuela, ustedes sí se recuerdan de su primer trimestre en psicología general, pues se hablaba de cuáles eran las escuelas y cuáles eran las características de todo esto que estamos recordando ahora, pero enfocado en lo que es la psicoterapia. Se tienen algunas características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con cierta concepción psicológica del ser humano, de acuerdo al cual el ser humano es superior o es más que la suma de sus partes, debe ser concebido globalmente, es decir, que sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad y no solo las motivaciones materiales, también son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza o se desempeña, se desenvuelve en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo o independiente puede asumir su responsabilidad interpersonal.
el hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia anterior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Lai, Peirce, Eric Berne, Lowen y Moreno. Algunos otros autores del enfoque humanista está Gordon Allport, que como ustedes deben saber es el padre de la psicología de la personalidad. Está Viktor Frankl, Eric Fromm y Ronald Lane. Ahora bien, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, que esto es un área bastante extensa, yo solo les estoy dando como el abreboca o la introducción a cada uno de estos principios, porque su lectura es bastante detallada. Tenemos en primer lugar lo que es el inconsciente. El inconsciente juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, sentimientos y comportamientos en el individuo. Están los conflictos intrapsíquicos o internos, los conflictos entre diferentes partes de la personalidad, el ello, el yo y el superyo generan síntomas y problemas que pueden que pueden verse con mucha más facilidad en lo que es la aparición o la formación de los trastornos de la personalidad. Las defensas o los mecanismos de defensa son todas aquellas estrategias inconscientes que protegen al individuo ante aquellas situaciones que le produzcan ansiedad y dolor. Existe una lista de 11 mecanismos de defensa, entre los cuales los más importantes está la represión, la negación, la proyección, la identificación proyectiva, entre otros. Está el desarrollo psicológico como principio básico de esta terapia, de acuerdo al cual las experiencias infantiles y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad. Están los conceptos de transferencia y contratransferencia. La transferencia viene a definirse como aquellos sentimientos y emociones que le generan el terapeuta al paciente. En cambio, la contratransferencias vienen a ser todas aquellas emociones que nos genera el paciente a nosotros como terapeuta. En esa relación transferencial, usualmente, de acuerdo a este enfoque, esa relación terapéutica suele ser una extensión, un reflejo en algún momento de esa relación con las figuras primarias o con las figuras parentales. Está el concepto de resistencia, que no solamente es principio de la psicoterapia psicodinámica, sino de algunos otros enfoques. De acuerdo a este, el paciente puede resistirse al cambio y al paciente y al proceso terapéutico, y es en este momento cuando abandonan o suceden lo que se llaman los atrasos o los retrocesos en ese proceso terapéutico. Está la compulsión a la repetición, de acuerdo al cual el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos propios de lo que ha vivido dentro de su dinámica familiar. Están los procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios son inconscientes y los secundarios son conscientes e influyen en el comportamiento. Está lo que es la ambivalencia afectiva, los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son comunes en toda experiencia humana, y la integración. La integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad es fundamental para el crecimiento y el cambio. De acuerdo a los principios de este enfoque, pues este es el único que vendría a hacer cambios en la estructura de la personalidad. ¿Cuáles son algunos de los autores del enfoque psicodinámico? Por supuesto, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan, Kohut, entre una serie. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, se tiene la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado de propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales,
la enfatización en el presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y el etiquetado. Cuando hablamos rechazo a la patologización y el etiquetado, pues aquí han surgido todas estos enfoques o estos autores que han hecho su guerra ante los manuales o sistemas de clasificación como el DSM-5, el CIE-11, etcétera. Hablemos de lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, que viene a ser relativamente nuevo. Una de las autores bases de esta es Elizabeth Kubler-Ross, que ella hace o sus investigaciones están enfocadas en lo que es el proceso de la muerte. Los principios básicos de esta psicoterapia es la aceptación de la muerte, el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte, pues si nosotros las vemos desde el punto de vista del desarrollo humano, pues la muerte viene a ser parte del desarrollo del ciclo vital, solo que la culminación de ese ciclo vital. El enfoque del duelo, que viene a ser un proceso natural de superar la pérdida, la importancia del apoyo social y cómo la red de apoyo es importante para afrontar esas pérdidas, la valoración de la vida, ya que la muerte o eh, o su encuentro con la muerte o cercanamente puede ayudar a valorar la vida. Está el respeto a la individualidad, de acuerdo a cuál cada persona experimenta el duelo de manera única, aunque existen una serie de etapas para vivir ese duelo. Está la empatía y la compasión, que son elementos fundamentales en la relación terapéutica. Los conceptos claves en la psicoterapia con enfoque tanatológico está el duelo complicado, la pérdida anticipada, las pérdidas no resueltas, los traumas secundarios, el crecimiento postraumático, la memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Ya para ir finalizando, hablemos de lo que son los principios básicos psicológicos de la psicoterapia integrativa. En primer lugar, que ha sido un aspecto muy criticado, el eclecticismo. De acuerdo a este principio, hay técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos, pero también se habla de la flexibilidad, de acuerdo al cual adaptamos el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente, la integración, donde combinamos elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente. El holismo considera al paciente como un todo, enfoca en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, autoconocimiento y conciencia, contextualización. De acuerdo a esto, es importante considerar el contexto social, cultural y familiar del paciente, evaluación continua. Esto implica ir evaluando progresivamente lo que son los avances del paciente e ir ajustando el enfoque terapéutico. ¿Cuáles son los conceptos claves en esta psicoterapia integrativa? El eclecticismo, la integración teórica, la terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia, autoconciencia. Algunos autores que representan este enfoque integrativo, tenemos Franz Alexander, que desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas, Marsha Linehan, que es una autora muy conocida por ser una persona que tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y ella enfocó toda su actividad profesional en desarrollar lo que es la terapia dialéctico-conductual, combinando técnicas cognitivo-conductuales con principios de mindfulness y aceptación. Está Paul Gilbert con su terapia cognitivo-compasiva, Eric Werner con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo de Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora bien, dentro de todos estos modelos, vamos a centrarnos en lo que es el proceso terapéutico y en qué consiste esto. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente y esto desde un enfoque que permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar.
basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, es decir, se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llegando el individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone al paciente en contacto con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas de ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Es importante dentro de este proceso establecer lo que son los objetivos terapéuticos. Y estos objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, es decir, de esa evaluación, así como del marco conceptual en que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si hablamos del enfoque cognitivo, entonces será modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si hablamos del enfoque conductual, estaríamos hablando de modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un buen proceso psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad de ese paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que sucede. Todas estas técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Es importante lo que es la función del terapeuta, las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta. Por una parte, el terapeuta debe dirigir el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente terapéutica o esa relación terapéutica debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer ningún tipo de juicios personales, de reserva y ser cuidadoso al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión debe darse lo que se denomina alianza de trabajo o lo que es, en otras palabras, alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapéutica como las características del motivo de la intervención, las propias características del paciente, son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente cuando trabajamos con población especial como los adultos mayores, pues sus necesidades individuales ameritan consideraciones importantes al momento de planificar ese proceso de tratamiento o ese plan de tratamiento. Y ahora sí, para ir cerrando, es importante que tengamos presente un aspecto muchas veces subestimado y olvidado, que es la ética y la supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de terapia. El profesional que supervisa casos suele tener una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustia, sean difíciles de ver y controlar, y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por eso es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es uno de los únicos modos de garantizar el autoconocimiento. Además de garantizar que se conozca
de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de clases y libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y puntos ciegos que podrían contaminar al paciente con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas, asistencia a seminarios que fortalezcan el ejercicio profesional. ¿Qué es esa supervisión de casos? De acuerdo a Salama, es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revisa las sesiones de terapia de uno o varios pacientes con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en cada sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en la psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr estos objetivos o los objetivos propuestos en cada sesión terapéutica. Aspectos importantes. Ya para finalizar, todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas. Esto va a influir directamente sobre la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del paciente es conservar siempre ese clima emocional, indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de lo que se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle el apoyo para hacer ver que no está solo en su proceso. Es importante definir qué es eso de rapport. Eso de rapport es un término que significa o está centrado en lo que es esa comunicación o buena comunicación, búsqueda de un clima positivo, de confianza y de buen entendimiento del individuo. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su puntualidad y por su atención. Este es el momento para hacer las preguntas, dudas, comentarios